Bueno, de distintas reacciones ha tenido el anuncio del gobierno de evaluar un eventual proceso de regularización acotado hasta a 182.000 migrantes en el país que hayan pasado por el proceso de empadronamiento biométrico. Vamos a hablar de este tema. Estamos en contacto con el exdirector de Migraciones, Álvaro Belolio. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. Sí, primero que todo, ¿qué te parece el evaluar la posibilidad de una regularización acotada a quienes hayan pasado por el proceso de empadronamiento? Bueno, esto en la práctica a mí no me sorprende tanto. Era un compromiso de gobierno y estaba descrito en la política migratoria que salió en diciembre del año pasado, con la toma de razón. Por lo tanto, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que decía el subsecretario Cordero. Ellos constantemente habían dicho que un extranjero que había ingresado clandestinamente y se consiguiera un contrato de trabajo o generara arraigo familiar, lo iban a regularizar. Yo creo que efectivamente eso es una mala política pública, pero el gobierno está en su derecho a hacer esta medida. A mí el gran problema y lo que tiene muy preocupado es que enero va a ser un mes complejo en el continente. Maduro, 99% seguro que no va a entregar el poder. Donald Trump va a asumir en Estados Unidos. Por lo tanto, eso va a generar señales y una presión y una ola migratoria de nuevo. Y cuando los migrantes toman la decisión, van a buscar el país que les ofrezca mejores condiciones. Y si en Chile se sabe que si tú entras clandestino, trabajas sin autorización, te van a premiar con una visa, más los otros temas donde tienen privilegio quien ingresa clandestinamente, como el acceso a jardines infantiles Junji o incluso también los temas de FONASA, va a generar una presión o un incentivo a venir a Chile. Y yo creo que hoy en día Chile no está en condiciones de recibir grandes flujos migratorios, entendiendo que llevamos 120.000 ingresos clandestinos desde el año 2022. Pero en ese sentido, ¿tú consideras que hay un efecto de llamada, como se dice, o de llamado, en términos de anunciar, el evaluar, estudiar una regularización acotada a quienes pasaron por ese proceso, no nuevos migrantes irregulares, sino quienes lo hicieron? Completamente, porque en la práctica, en general, los extranjeros cuando eligen a qué país migrar, tratan de buscar cuál le ofrece mejores condiciones. Usualmente de Estados Unidos, porque la capacidad de generar ingresos a Estados Unidos es muy alta. Pero con el cambio de gobierno de Estados Unidos, eso va a generar una distorsión en las prioridades de los migrantes desempleados que necesitan salir de su país, que quieren buscar nuevas oportunidades. Y en Chile, por ejemplo, hay más de 125.000 ciudadanos venezolanos que trabajan en aplicaciones de reparto, dando un ejemplo cualquiera. La gran mayoría de ellos comparten la cuenta y muchos de ellos no están regular. Y llegan a generar entre 200 y 300 dólares para enviar en remesa. 200 dólares, 33 veces el sueldo mínimo en Venezuela. O sea, es mucha plata para el país de origen en envío de remesa. Y si además ahora se está dando esta señal, esto están evaluando, ya evaluando desde un año. O sea, al final el momento es cuando lo van a echar a andar. Tiene que ver con la lógica que están premiando a aquellos que trabajaron sin autorización, cuando lo que se debería hacer es sancionar, pero sancionar al empleador. Yo creo que acá falta una gran discusión porque los datos del análisis de esta gente que está en el registro biométrico lo hicieron. Si no me equivoco, decían que 150.000 tenían alguna forma de arraigo laboral. Sí. Bueno, yo encuentro que haya 150.000 extranjeros irregulares sin autorización trabajando. Es escandaloso. Claro. Y eso, ahí hay una responsabilidad del empleador, más de quien por razones obvias busca trabajo. Ahora, te hago la siguiente pregunta en toda esta discusión. Desde la lógica, ¿de qué sirve empadronar, identificar, registrar a una persona que entró, que ya está en Chile, que entró irregularmente a Chile, si no se le da la opción de regularizarlo? Con una serie de requisitos, se ha hablado de la situación que no tenga antecedentes penales ni en su país de origen ni aquí, que tenga una serie de elementos que permita finalmente llegar a esa regularización, que de hecho desde el gobierno se ha dicho, bueno, en una administración anterior se hizo una regularización masiva. Sí, hay dos cosas. Respecto al ¿Cuál es la tema, diferencia? De eso voy. Por supuesto. Tener los datos yo creo que es positivo. O sea, en general antes se hacía con la denuncia, autodenuncia, que era un documento de PDI. Agregarle las huellas me parece razonable. Y en ese sentido tener el registro en sí mismo no es malo. Pero nosotros con las denuncias de PDI lo que hacíamos es que iniciamos los procesos de expulsión, que es un poco lo que dice la ley. En el caso del registro biométrico, el ex subsecretario Monsalve dijo muchas veces que el registro era por temas de seguridad, para ver si efectivamente ocurrieron unos delitos, tenerlos identificados y otros, aunque en la práctica casi todos sabían que el proceso biométrico, el registro biométrico iba a terminar en un proceso de regularización. Y acá hay un tema bien importante, las diferencias de los procesos, y es un súper buen punto. El actual proceso busca entregarle una visa a 182.000 personas que entraron ilegal a Chile,
que entraron escondidos, que no se presentaron en la frontera, que no se conoce mucho su identidad. Los procesos con el presidente Piñera, por ejemplo, el proceso del 2021, primero fue por ley y segundo fue a aquellos que se les venció la visa, pero eran 200.000 extranjeros que entraron legalmente a Chile, que se presentaron, que saludaron al PDI al momento de entrar. Ya. Entonces yo creo que no son comparables. Y si el gobierno quiere avanzar en un proceso para la gente que tiene las visas vencidas, perfecto. De hecho, yo creo que hasta podría apoyar esa medida. Pero es muy distinto la regularización de clandestinos. Porque acá la señal es muy distinta y finalmente tú estás diciendo que no es necesario pedir una visa o cumplir con la ley, porque si tú entras a la mala y te consigues trabajo, yo te doy visa igual. Y yo también soy muy crítico de los empresarios que lo salieron defendiendo, incluso algunos senadores de mi misma coalición que lo han defendido, como si no hubiera más opción. Y la verdad, sí hay opción, y la señal que se está dando Álvaro. es mala, porque no puede ser que la política Sí. migratoria cada 2 o 3 años sea hacer perdonazo. Ahora, para tenerlo súper claro en esta discusión, cuando se hacen las comparaciones, no se regularizó a ningún migrante, independiente de los números, pero son importantes, pero no se regularizó durante el gobierno del presidente Piñera a ningún migrante que haya ingresado de manera irregular. De todos los procesos que se hizo con el presidente Piñera, los únicos clandestinos que se regularizaron fueron a ciudadanos cubanos y dominicanos durante el 2018. Ya. Fueron 12.000. Ya. El Pero resto, se el hizo. 95%, No tenían visa. 12.000, pero sí. El resto, y yo efectivamente no estaba de acuerdo con esa medida, el resto, el 95% de los regularizados era persona que tenía visa vencida. Lo que están planteando ahora es que 4 años, 5 años después, con toda la información, con todos los conflictos sociales, quieren regularizar 15 veces más clandestinos que la vez pasada. Cuando en enero ya salieron reportes de la Cruz Roja que la presión migratoria con el nuevo gobierno de Maduro va a ser muy alto. Entonces, acá yo creo que la señal es muy, muy mala. Y si efectivamente tú me dices, esos 12.000 dominicanos y cubanos en 2018 podrían no haberle dado visa, sí, yo estoy de acuerdo. Porque yo en general no creo que hay que premiar a quien ingresó clandestinamente. Y uno entiende que en los casos de visa vencida es una falta más administrativa. Ya. Pero el ingreso clandestino es alguien que decidió ingresar ilegalmente a Chile. Porque no es que el ciudadano que ingrese ilegal lo estuvieran persiguiendo políticamente en Bolivia o en Perú. El problema es su país de origen, normalmente Venezuela. Sí. Y ellos buscaron trabajo y muchos de ellos tenían visa. En Colombia buscaron trabajo y trabajaron en Perú y otros, y decidieron venir a Chile a buscar trabajo, que está bien. Pero si tú quieres venir a buscar trabajo con Chile, tienes que pedir una visa antes de venir. Y regalarles visa después, creo que es una mala señal. Ahora, y aquí suena y sale evidentemente lo que, y tú lo mencionabas, la expulsión de migrantes irregulares. Ahora, en el track record, digamos, que tenemos en términos de expulsión, las cuentas son bien, bien bajas. Entonces, ¿cómo si optamos por finalmente decir, bueno, no el tema de la regularización, sí a la expulsión? Pero la evidencia y la historia ha mostrado que las expulsiones masivas no se han concretado, digamos, por ABCD motivo, la situación de un país de origen con otro, que ahí estamos de acuerdo. Hay un tema también de que no solamente hay que verlo a nivel de Chile, sino a nivel regional. Pero en la práctica, lo que han planteado muchos, hay que expulsar a todo aquel que ha llegado irregularmente, no se cumple por distintas razones, y esa es la realidad. No, estoy de acuerdo, pero yo también cuestiono un poco la lógica que la única solución es o regularizar o expulsar, porque hay una solución Como intermedia. una u otra, digamos. Claro, y un poco lo que pasó con los ciudadanos haitianos. No sé si te acuerdas, el año 2019 se hicieron estos vuelos de retorno humanitario, Sí. en donde fueron 9 vuelos, donde fueron cerca de 1.300 ciudadanos haitianos que volvieron a Haití. Y el objetivo no era que se fueran todos los haitianos, era justamente cambiar la lógica de que en Chile no era fácil trabajar sin autorización, no era fácil insertarse en estas condiciones, y generó también una oleada donde los mismos ciudadanos haitianos salieron de Chile buscando otras oportunidades. Si en Chile, por ejemplo, nosotros fuéramos muy duros con la sanción al empleador que contrata al extranjero que está clandestino, cosa que lo creo, porque en muchos casos se genera abuso laboral, en muchos casos puede haber incluso casos de trata, que es como funciona Australia y Suecia y Suiza. Muchos de estos migrantes naturalmente se van a ir como llegaron. Se van a ir y van a volver a Perú, van a volver a Colombia, van a buscar oportunidades en Argentina, van a buscar oportunidades en Brasil. Porque tú no tienes que tener la mejor reja o el mejor sistema de expulsión. Tú tienes que dar menos privilegios que otros. Y esto efectivamente te ayuda a tener una migración que sea mucho más controlable. Pero acá el gran problema, y este es un problema transversal, o sea, no es político,
Sí, claro. tiene que ver con los empleadores que contratan a extranjeros que no tienen autorización. Yo personalmente avanzaría en que tuviera una sanción penal. O sea, así de grave el tema. Sí. Y eso Actualmente, perdona, Álvaro, desestabilizaría. ¿cuál es la sanción que existe a nivel de la ley para aquella persona que contrata a migrantes irregulares sin papeles, sin nada, totalmente irregular? Más o menos 600.000 pesos. Pero más allá de la plata, que no es mucha, el año pasado, el otro día me dieron el dato, Sí. hay cerca de 1,3 millones de extranjeros trabajando en Chile. Fiscalizaron a menos de 70. Entonces, Ya. por eso no se cumple el 15%, por eso no se viene autorización. O sea, el nivel de fiscalización que hay sobre los empleadores es inexistente. Entonces, ahí yo creo que hay mucho, mucho que avanzar. Yo voy en contra de la corriente de lo que sale hoy en día en un medio en la tarde, como diciendo que, oye, que regularicémoslo porque puede ser mejor para la agricultura, para el servicio, para lo otro. Claro. Puede ser, pero generalmente eso genera tanto daño y también le da mucho poder, no sé, por organizaciones criminales. El Tren de Aragua se hace rico traficando personas por frontera. Si son ellos quienes manejan los pasos clandestinos con Bolivia, quienes conocen y hacen los cruces. Entonces, yo creo que acá la medida, uno entiende que pueden haber casos humanitarios. Y por ejemplo, el 2021 se flexibilizó y se dijo que quien ingresó clandestinamente podía salir de Chile y pedir una visa. Y si tienes arraigo laboral o arraigo familiar, podrías conseguir una visa simplemente postulando la visa y ahí podías reingresar legalmente a Chile. Y esas medidas son más intermedias, pero dan la señal correcta, que a Chile se entra legal y se respetan las normas. Pero acá yo creo que es un error pensar que esto es solo regularización o expulsión, Ya. cuando el gran problema tiene que ver con la informalidad o contratar a alguien que está irregular. Álvaro Elolio, también dentro de esto que pueden ser las comparaciones, pero finalmente es la historia de esta discusión. No nos podemos quedar solamente en el 2024, hay que ampliarla, digamos, para ir viendo también lo que se debe hacer. Desde el actual gobierno y el oficialismo, lo llevo al punto de vista político de la discusión, se hace notar lo que fue la visa de responsabilidad democrática para ciudadanos venezolanos. Cuando se habla y se hace la comparación de, bueno, pero los del gobierno de Piñera nos dicen a nosotros, pero mire, aquí está. ¿Cómo evalúas tú lo que fue esa política, digamos, esa política migratoria? La visa de responsabilidad democrática era una visa consular, es decir, se le dieron a 88.000 personas que postularon fuera de Chile. Y la gracia es que cuando llegaron a Chile, llegaron con visa y fueron a buscar su carnet de identidad. Claro, eran 88.000 personas. Lo que se critica acá, digo la crítica, es que no se le puso un coto en términos de cuántas personas iban a recibir esa visa. Es que al final era por la capacidad de analizarlo, pero 88.000 visas, o sea, este gobierno lleva más de 120.000 ingresos clandestinos en 4 años. Pero un sistema de Mucho en visas ese caso consulares. y no tengo los números, digamos, de uno a uno, imposible, pero en lo que es el arraigo familiar, digamos, de aquellos quienes entran irregularmente y que pueden tener un arraigo familiar con aquellas personas que ingresaron 88.000 con la visa de responsabilidad democrática, por ejemplo, no todos. Es que una visa de responsabilidad democrática es una visa consular. Y por ejemplo, no sé, el año pasado hicieron 400.000 trámites migratorios. Yo a las personas que solicitan visa, uno puede ver la cuota, puede ver la capacidad. Yo trabajaría mucho más con las regiones para ver la capacidad de ofrecer un proyecto de vida atractivo, porque puede ser una tremenda oportunidad. Y efectivamente, claro, cuando se discute una visa consular es muy distinto, porque una visa consular salió una visa que tenía requisitos, pasaporte, certificado de antecedente, etcétera. Yo hago la tramitación, yo recibo mi visa, yo entro legal, me presento ante la PDI. Lo que está haciendo el gobierno ahora es, si tú entras escondido, tú entras a la mala, te escondes 1 o 2 años, trabajas sin autorización, pone a tu hijo en jardín infantil con prioridad, yo te voy a premiar con una visa. Entonces, son estilos bastante distintos del proceso de una migración segura, ordenada y regular, y principalmente responsable. Un sistema, y ojo, 88.000 visas entre años de visa de responsabilidad democrática. Ellos quieren dar 182.000 visas en un proceso que lo inician justo antes de Navidad, que quizá cuánto tiempo va a demorar, más la presión que van a tener el verano. Yo creo que de verdad. Sí, ahora, Lo está en que es una muy mala evaluación, no ha política habido pública. ningún anuncio concreto en términos de que parta un proceso. Pero Bueno, ya el de hecho, anuncio dice mucho, están trabajando la evidentemente. resolución. Sí. No, sí, se entramparon un poco con el tema. Sí, el momento, nunca va a haber un momento perfecto. Recordemos hace 2 años el tema de los indultos, dijeron, no, hasta año nuevo, y no pasó piola. Entonces, buscar el momento concreto es complejo. Ojo, eso sí, el gobierno regularizar y hacer estos procesos es completamente legal y están completamente en derecho a hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que es una señal incorrecta. Si bien está en el programa del gobierno, yo creo que hay que avanzar hacia sancionar al empleador
y generar medidas para que los extranjeros que ingresan clandestinamente abandonen, para demostrar que la señal que en Chile se respeta la ley. Porque hay un problema de cohesión bien complejo. En Inglaterra, en Reino Unido, ellos hablan de un concepto que se llama el two-tier policy, que hay una política distinta para el inmigrante, bueno, en este caso musulmán, versus el inglés nativo. Y en Chile también, nosotros hicimos una encuesta y hay mucha gente que siente eso, que siente que el inmigrante clandestino tiene prioridad y tiene privilegios por sobre el nacional, por sobre el migrante que pide visa. Y el decreto de la Junji va en esa línea. Entonces, si no tomamos medidas contra eso, se va a generar los problemas de cohesión, los problemas de vivir juntos. Sí, claro, un tema ambiente, digamos, que se vive en algunas regiones del país, por ejemplo en el norte, y eso es una realidad, digamos, no se puede, no hay que desconocerla, no hay que desconocerla y te lo dicen y te lo cuentan personas de distintos puntos del país. Ahora, déjame hacer también no una comparación, un paralelo, que también está dentro de la discusión de experiencia comparada, lo que sucedió, no recuerdo el año, tú de todas maneras lo vas a recordar, lo que se hizo en Colombia. Entiendo que en el gobierno del presidente Duque, que fue la regularización importante, un número importante, masivo, y se tomó como una opción, digamos, para abordar el tema de la migración irregular. ¿Esto Sí, se diferencia de alguna manera con lo que estamos conversando hoy? El presidente Duque tomó una medida muy inteligente, porque en la práctica, ¿cuál es el gran problema? Que como Colombia es el primer país democrático al cual llegan los venezolanos cuando necesitan necesidad de protección, porque es evidente que tienen necesidad de protección, desde mi punto de vista y desde el derecho internacional, la gran mayoría de ellos clasificaría para refugio. Entonces, en ese caso, lo que hizo Duque es que el trámite de refugio es complejo y dijo, no, ok, visa para todos. Y además con eso facilitó que algunos colombianos en Venezuela, o sea, unos venezolanos en Colombia, pudieran moverse por el resto del continente. Si sucediera un caso, y que ojalá no ocurra, un caso de una crisis política o importante en Bolivia, yo probablemente recomendaría tomar una medida como la que hizo el presidente Duque, porque todos esos ciudadanos bolivianos, muchos de ellos se vendrían a Chile, habría una presión gigantesca, Claro. según las leyes internacionales clasificarían de refugio, porque Chile sería el primer país democrático, y ahí podría buscar una solución. Yo he tenido esta discusión con el presidente Duque y ahí me di cuenta que al final su incentivo era, si no regularizo, el tema de refugio me va a presionar demasiado a mi sistema. Entiendo. Y si yo les doy visa, se van a mover libremente Ya. hacia el norte y hacia el sur. Perfecto, y eso es interesante. ¿Por qué esto no se podría aplicar en Chile en términos de que hay un importante número de ciudadanos venezolanos, ciudadanos de Venezuela, que tú dices, claro, en Colombia podrían haber optado por el refugio y finalmente se simplificó, digamos, el trámite, por decirlo muy vagamente? Aquí, o sea, la situación de Venezuela no ha cambiado para nada, todo lo contrario. Podríamos decir, para los ciudadanos venezolanos se debería aplicar, digamos, en teoría, la misma medida que tú dices fue muy buena en Colombia. Y la gran diferencia tiene que ver que los ciudadanos venezolanos, una vez, y depende del tiempo, pero en general ahí me tocó revisar cerca de 6.000 casos de refugio. En promedio habían estado casi 1 año y medio fuera de Venezuela. Y cuando ellos te decían la necesidad de protección, ellos decían, la persecución que ellos sentían en Venezuela no la sentían en Colombia, en Perú, en Ecuador o en Bolivia. Y mi necesidad no es de protección, sino laboral, lo que es legítima, pero no te clasifica para refugio, te clasifica para pedir una visa. Pero si tú me dijeras que la situación, o sea, si nosotros fuéramos países fronterizos con Venezuela, totalmente de acuerdo. Ahí está, y ahí de hecho correspondería algo así. O si Perú o Bolivia o Argentina tuvieran un problema así, también lo mismo. Pero dado que efectivamente hay un recorrido, es una migración económica y no una migración de protección. Hay excepción y gente que se viene directo, por supuesto, y por algo sea, no sé, 100, 200 refugios al año. Sí. Pero no es la lógica de un poco de lo que plantea Duque, en la cual la verdad fue bastante interesante y razonable su propuesta final, pero no sé si es muy aplicable para Chile. Sí hay, por supuesto, varios desafíos. Yo trataría de darle prioridad a los que tienen reunificación familiar o familia nuclear, que tienen arraigo. Claramente le facilitaría la salida. Hay un tema con la documentación de los ciudadanos venezolanos, no hay representación consular en Chile. O sea, hay dificultades prácticas. Sí. Los tiempos para otorgar una visa están muy largos. Una reunificación familiar se demora 8 o 9 meses, debería ser 3. Entonces yo creo que efectivamente hay mejora en el sistema, de todas maneras. Pero la medida de la regularización creo que da la señal incorrecta en un momento complejo. Álvaro Belolio, nuevamente gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas en Noticias 24. Que esté muy bien. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Chao, igual.